Virgen para mí y si realmente lo que yo digo de la Virgen es algo que llevo en mi vida, ¿verdad? Estas preguntas pues ustedes las pensarán con más tiempo después. La siguiente, ¿qué me impresiona más de María? Fíjense, generalmente en la relación con una persona hay ciertos rasgos que nos llaman la atención porque nos identificamos con eso. Si una persona es muy fuerte, es muy arriesgada para todo, es muy audaz, pues eso nos gusta porque nos motiva a nosotros a crecer en esa audacia, en esa fortaleza. Hay rasgos de esa persona que o que yo me identifico o que me complementan, ¿verdad? Y ese es el sentido también del matrimonio. Hay aspectos en los que me uno y hay aspectos en los que me complementan. Y en este sentido, con la Virgen, de ella. La siguiente pregunta sería ¿por qué, verdad? Pero bueno, de la Virgen, así como con calma, ver, buscar. Y después sería la historia de mi relación con la Virgen. Aquí puede haber muchas cosas, anécdotas, recuerdos, ¿verdad? Yo voy a hacer alusión a algo que yo viví, y a lo mejor algunas de ustedes también. Yo nací despuesito del Concilio Vaticano II. O sea, yo nací antes, en 55, digamos que a los 7 años, 8 años fue el concilio. Mi primera comunión fue en ese borde, en ese momentito. Todavía me aprendí la misa en latín para mi primera comunión, pero ya no la viví. Ya fue el cambio litúrgico, que recuerdan fue la primera constitución que se aprobó. Y con esto vino todo un cambio en la devoción, no solo la devoción mariana, sino toda la liturgia que nos descontroló a toda la iglesia. Entonces, cuando yo vivía en mi casa y cuando yo estuve en el colegio, o sea, lo que a mí me enseñaron de la Virgen fue como decir, tiene que ser una visión teológica, tiene que ser una visión litúrgica, tu devoción mariana tiene que ser como muy en estos aspectos que el Concilio Vaticano nos está enseñando. Todo eso estuvo bien, pero si recuerdan, en esos momentos como que se hizo un poquito a un lado la devoción popular. En ese momento no se veía con buenos ojos la devoción popular. Era como decir, pues eso es como de los ignorantes, o eso es un poquito atrasado ya. Últimamente, yo creo que en unos 20 años, recientemente se ha retomado todo esto, las peregrinaciones, las devociones, pues que es parte de nuestra expresión de fe. Pero tanto en el colegio como en los primeros años de mi vida religiosa, yo estaba como que entre dos aguas, ¿verdad? A ver, ¿cómo tiene que ser mi expresión en la devoción mariana? Entonces yo misma he tenido que ir haciendo una síntesis y lograr una sana relación mariana, ¿verdad? Para vivirla. Bueno, a lo mejor ustedes pueden contar así también muchas experiencias. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un texto básico porque nos presenta San Pablo cómo el tiempo en Dios tiene una dimensión de salvación. Al hablar de la plenitud de los tiempos, pues está diciendo que el tiempo se ha cumplido, o sea, que el tiempo como historia de salvación de parte de Dios ha llegado a su momento culminante, a su clímax, a su vértice, al momento más importante. Es una historia que vemos parte desde Noé, Abraham, Moisés, bueno, todos los profetas, un caminar, el pueblo desterrado vuelve a su tierra, se construye el templo, pero todo ese proceso de vida de un pueblo que busca a Dios, hoy las lecturas nos hablan de ese afirmarse en la fe de Yahvé, ¿verdad? El Señor es tu único Señor, a Él tienes que seguir. Pues en esa plenitud de los tiempos que no coincide con la plenitud histórica del pueblo de Israel, porque en ese momento estaba sometido a los romanos. O sea, no era el mejor momento en el ambiente humano. Era un momento de redención, de salvación, sí, porque necesitaban quitarse el yugo de los judíos, de los romanos, pero era la plenitud del tiempo para Dios. Y en ese momento Dios se vale de una mujer
fíjense, para enviarnos a su Hijo. Y así nos lo relata San Pablo, ¿verdad? Nacido de una mujer. Pasemos a la siguiente. Fíjense, esto es de la Constitución Marialis Cultus, que es un documento ciertamente antiguo, ya es del Papa Pablo VI, pero nos da una tónica muy clara, porque el Papa quiere enfocar toda la devoción mariana que les iba diciendo hace rato del Concilio Vaticano II, hacerla actual y demostrar como las bases más claras y más fundamentales de la devoción mariana. Y entonces, muy al principio, el dispositivo Bluetooth está listo para sincronizarse. A ver, seguimos. Nos dice que en Adviento es precisamente el tiempo de la liturgia que más recuerda a la Santísima Virgen. Y estamos por empezar ya en este domingo y el siguiente las lecturas de la Virgen, pero todo el tiempo lo estamos recordando. Tenemos estas fiestas, la Inmaculada Concepción. Nosotros en México celebramos, y ahí lo metí, ¿verdad?, la Virgen de Guadalupe. Aquí en Monterrey, el día 18, Nuestra Señora del Roble, la patrona de la arquidiócesis, y ya el Papa vuelve a incluir del 17 al 24 de diciembre. O sea, ya dentro de muy poquito empiezan las ferias privilegiadas de Adviento que tienen a la Virgen de una manera muy especial. Acuérdense que la antífona del Magnificat es muy importante porque está haciendo eco de todas las profecías que hablan de ese hijo, pero ese hijo nacido de María, ¿verdad? Y sobre todo el domingo anterior a la Navidad, o sea, el cuarto domingo de Adviento, va a hablarnos muy claramente de María, como un momento de gracia, ¿verdad? Y así termina diciendo el Papa, el tiempo litúrgico del Adviento es particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. Así que estamos en la cresta de la ola, ¿verdad? Como disponiéndonos a vivir este momento. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. El título en el que me quiero centrar es este, Madre del Redentor. María tuvo muchas prerrogativas, como puede ser su Inmaculada Concepción, y en el momento de definir este dogma, se dice que en previsión de que iba a ser la Madre del Redentor. Es Madre de Dios, desde el Concilio de Éfeso lo sabemos, y concretamente Madre del Redentor. Como el Redentor es Dios, por eso decimos Madre de Dios. Este mosaico está en la Basílica de San Pedro, es el que se usa para mostrar a María Madre de la Iglesia, pero Madre de la Iglesia porque es Madre de su Hijo Jesús, ¿verdad? Como Madre del Redentor, también es toda su proyección hacia el futuro. Si nosotros vemos la encarnación, la soledad de María, María al pie de la cruz, todo es en el centro porque María es Madre del Redentor. ¿Seguimos? Sí, si María es Madre del Redentor, tiene esas gracias preventivas que Dios quiso darle. Y aquí nuestra mente tiene que entrar en el ámbito de la fe. No se entiende humanamente. Tú no se lo vas a poder explicar a un ateo, a un renegado, a alguien que ha perdido la fe o que duda de la iglesia. Simplemente no se lo vas a poder explicar porque solo la fe nos lo hace entender. Fíjense, esto lo dice Redemptoris Mater. Me fui a los textos más profundos de la iglesia, ¿verdad? Este es del Papa Juan Pablo II, en esa encíclica maravillosa, donde precisamente el título es Madre del Redentor, ¿verdad? Y él dice que María en su concepción inmaculada es el exordio del tiempo de salvación. Quise poner esa palabra así dominguera, ¿verdad? Pero para que nos acostumbremos a usar expresiones que nosotros no usamos mucho, porque si solo decimos el inicio, ahí lo puse con mayúsculas, el inicio de la salvación, pues podemos decir el inicio como una flor que nace, que se abre y que es el inicio de la vida de la flor, ¿sí? O el inicio de un evento. No empezaba porque la hermana no se conectaba. No. Es aquel plenitud de los tiempos
es aquella dádiva generosa de Dios, ¿verdad? Que se abre con toda la plenitud de la salvación. En ese sentido, es el exordio del tiempo de salvación. Y dice, o sea, el inicio también de la iglesia. Desde la Inmaculada Concepción va todo encaminado en el plan eterno de Dios. Se convierte entonces en signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Bien, esto lo dice el Lumen Gentium, pero todos los demás documentos que han venido se basan en ese capítulo 8 de la Lumen Gentium. Así que si alguien quiere profundizar en su devoción mariana y también en su mariología, no duden en ir directamente al Lumen Gentium. Ahí lo van a encontrar claro. Bien, la esperanza sabemos que es una virtud que se nos va a repetir mucho en este tiempo de Adviento. Pero esa esperanza empieza, y es una esperanza cierta, que Dios nos da en un hecho concreto. Y ese hecho es la concepción inmaculada de María. Bueno, después nos dice que este preceder cronológico de María a la venida de Cristo, o sea, pues claro, María nació 14, 16 años antes que Jesús, ¿verdad? Y este fue el sentido con el que el Papa sacó este documento. Dice que refleja cada año en la liturgia del Adviento. Ella es la Estela Matutina, otro nombre latino, ¿verdad? Es la estrella de la mañana. Fíjense qué hermosa imagen. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un amanecer, desde que inicia a salir los primeros albores de luz, ¿verdad? Esta mañana yo lo vi. Me asomé a la ventana y estaba todo oscuro, oscurísimo. Yo dije, ay, Señor, ¿será que va a amanecer? Porque no amanecía y me asomé como 2 o 3 veces y oscuro aquello. Hasta que empezó un halo de luz muy chiquitito acá en las montañas de Monterrey. Y después va saliendo el sol, ¿verdad? Entonces, esa aurora de la salvación que precede al sol de justicia, lo cantamos en el Benedictus, ¿verdad? Ha nacido el sol de justicia, pues esa estrella matutina es María, la primera estrella de la mañana. Aquí puse al lado estas virtudes, váyanlas recordando, ya después les voy a decir para qué nos va a servir. Bueno, pasamos a la siguiente. Miren, siempre estoy mencionando de alguna forma a nuestra madre. A mí me impresiona el amor que tuvo nuestra madre, no solo a María, sino a la purísima concepción de María, a la Inmaculada. Recordemos que la virtud característica de nuestra madre, bueno, dentro de las 3, amor, pureza y sacrificio, es precisamente la pureza. El Señor le dice que le va a dar a ella un don especial de pureza, o que le ha dado un don especial de pureza, y por eso en su vida se resalta tanto esta virtud, y por eso se fija en María pura. Fíjense qué hermoso texto. María era bella con la belleza de un Dios, virgen con la fecunda virginidad de la Trinidad. Atención, nomás con eso nos quedamos un día en contemplación. Criatura sin mancha y perfectísima alma, ya preservada en el seno del Padre, que jamás sería contaminada ni tocada con sombra de pecado. Aquí doña Concha se avienta un dogma de fe enorme, ¿verdad? O sea, está a la altura de los teólogos más encumbrados, pero su expresión es un coloquio realmente con María, donde se goza en ella, donde la felicita, donde la aclama, ¿verdad? Es un momento de gozo de la Virgen, donde nos resalta pues la virtud de la pureza. Miren, ahí hasta en los ojos se le ve la pureza, ¿verdad? Son ojos que han visto a Dios. Bien, seguimos, por favor. La Anunciación. Aquí vamos siguiendo a Redemptoris Mater. Nos dice hermosamente el Papa que María es introducida en la radical novedad de la autorrevelación de Dios y ha entrado en el misterio. Fíjense, en esa plenitud de los tiempos, preparada con muchos siglos y con mucho amor por el Padre, hay un momento en que Él se revela. Y nos dice San Juan de la Cruz que ya no va a revelarse más, que nos ha dicho todo en una palabra, y esa palabra es el Verbo.
Entonces, en ese momento grande, nuevo, que hace nuevas todas las cosas, ese es Jesús, Dios permite y quiere y se hace necesitar de María. Es una autorrevelación de Dios, pero además introduce a una criatura, porque María es hermana nuestra, es una mujer, que la introduce en el misterio de Dios. O sea, en la vida intratrinitaria del Señor. Allí donde vimos en la diapositiva anterior que ella había sido llenada de la pureza, de la belleza de un Dios. Y después comenta, es la primera de los pequeños de los que dirá Jesús al Padre. Has ocultado estas cosas, todo lo demás, ¿verdad?, a los sabios y se la has revelado a los pequeños como María. Si nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ¿cómo puede María conocer al Hijo? Es la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. ¿Se acuerdan? Es Mateo esta cita, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo María entra en este misterio no solo revestida de humildad, sino también de la dignidad de la criatura humana, del género humano y de la dignidad de la mujer, ¿verdad? Dios quiso valerse de ella para autorrevelarse, para darse a conocer radicalmente como el Dios Trinidad, que en la plenitud de los tiempos se nos da. Bien, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí vemos la Inmaculada de nuestro Padre. ¿Y qué nos dice nuestra Madre, Conchis? ¡Qué grande es María en sus múltiples perfecciones y sobre todo en la encarnación virginal del Verbo! Fíjense cómo resalta, encarnación virginal del Verbo, que desde la eternidad la preparó con todas las gracias y primores del Espíritu Santo, con la abundancia de un Dios para hacerla su templo vivo. ¿Cómo se desborda nuestra Madre? Como que yo quisiera invitarlas a entrar en el corazón de Concha para percibir el amor tan grande que le tenía a la Virgen y cómo de verdad no encuentra palabras. Y así como es nuestra Madre desbordante en todos sus adjetivos y en todas sus aclamaciones, es hermoso que hable de la Virgen de esta manera, ¿verdad? Y aquí utilizamos una expresión griega, María siempre Virgen, que en griego se dice pan-agia. Se lo quiero explicar un poquito. Acuérdense que la tierra se dice geos, ¿verdad? Geometría o geografía, más claro, geografía, pues es el estudio de la tierra. La A es privativa, como ateo, es el que no tiene Dios o el que no cree en Dios. Y pan significa todo. Por ejemplo, la carretera panamericana es la que cruza toda América. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa pan-agia? La que no tiene tierra, primero, ¿verdad? Agia es sin tierra, sin pecado. Nada la turbó, es verdaderamente virgen, pero es pan-agia, o sea, totalmente virgen, siempre virgen. Y entonces la Iglesia dice aquí, confiesa la virginidad real y perpetua de María. En esa expresión, antes del parto, en el parto y después del parto. Fíjense, esto lo encontramos desde el siglo IV en la tradición de la Iglesia y en los concilios, en el siglo VI y en los siglos posteriores. Claro que tuvo muchos detractores y quizá lo sigue teniendo, porque es algo que, como les decía, no se percibe con la mente, no se aclara. Pero vayan ustedes al Catecismo de la Iglesia Católica, que es la referencia más cercana. Yo creo que todas ustedes tienen el Catecismo en su casa. Busquen el número 499 y ahí lo van a encontrar claramente. Este Denzinger es un libro que tiene todos los concilios, es una síntesis de todos los concilios y ahí las citas son incansables sobre este aspecto. Fíjense, está claramente expresado en el Concilio de Laterano en el año 649 y en el Credo del Pueblo de Dios. Quizás algunas de ustedes conozcan este documento, el Credo del Pueblo de Dios. Hay un comentario de Cándido Pozo de donde yo tomé estos textos. Ahí está claramente dicho.
Y después recuerden cómo la lex orandi es la lex credendi, o sea, lo que el pueblo celebra y dice, se hace ley. Y recuerden cómo, yo recuerdo a mis papás, ¿no? En el rosario, las 3 últimas Aves Marías siempre decían así, Virgen Santísima antes del parto, cuida nuestra fe. Virgen Santísima en el parto, vela por nuestra esperanza. Virgen después del parto, ayuda a nuestra caridad. ¿Lo recuerdan? ¿O lo han oído? Bueno, pues esa es lo que la fe de la Iglesia repite y reza, ¿verdad? Lo cual quiere decir que María fue siempre virgen, no tuvo hijos después. Dios la quiso mantener así. ¿Por qué? Pues porque Él quiso. ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón? No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Yo creo que en el cielo nos vamos a encontrar con María así de bella y así de hermosa, y nos vamos a quedar embobados de su belleza y de su virginidad, ¿verdad? Pero esa es lo que la Iglesia cree de ella y lo que celebramos en este Adviento, ¿verdad? Es nuestro regalo de fe. Pasemos a la siguiente. Bien, después el Papa sigue contemplando a María en la vida oculta de Jesús y nos dice durante muchos años, acuérdense que fueron por lo menos unos 30 años, ¿verdad? De esa vida oculta que fue la mayor parte de la vida de Jesús, que también María estuvo oculta con Cristo en Dios. Ella está, fíjense qué fuerte, diaria y continuamente en contacto con el misterio del Dios hecho hombre, que supera todo lo revelado en la antigua alianza. Bien, pero quiero ir a esto. Hay cosas, vamos a suponer la celebración de la Eucaristía. Ahorita ustedes han tenido la experiencia de no tener Eucaristía. Bueno, nosotras también, algún día no las tuvimos, ¿verdad? Presencial. ¿Qué diferencia hay entre una Eucaristía de la tele y una Eucaristía presencial? ¿Qué diferencia hay entre una comunión espiritual a comulgar el cuerpo del Señor? Pero sin embargo hay cosas en las que con el tiempo nos podemos hacer como que ya costumbre, como que ya no se nos hace tan novedoso. Y María estuvo diariamente y continuamente en presencia de este misterio del Dios encarnado. ¿Cómo sería su fe? ¿Cómo sería su devoción? ¿Cómo sería su capacidad de entender? Por eso Lucas nos dice 2 veces que María repasaba y guardaba estas cosas en su corazón, porque no era fácil para ella y para San José entender que ese niño que se cayó, que comía, que tenía que aprender a leer, que tenía que aprender tantas cosas que San José le iría enseñando de su oficio, era el Dios verdadero, era el verbo de Dios, era el que iba a ser el rey de Israel. O sea, era una cosa que le trascendía completamente. Si captamos que María entendía algo más allá, quizá no todo, también ella lo fue entendiendo, pero precisamente por eso es peregrina de la fe, como nos dice el concilio, ¿verdad? Fue caminando en esto, pero era algo punto y aparte de lo que se había vivido en el Antiguo Testamento, nada que ver con lo anterior en un sentido. Si bien era plenitud de todo lo anterior, aquí era un corte total, porque la novedad que vive Jesús en su vida y sobre todo que Él va a expresar en sus palabras, va a ser otros 50 pesos. O sea, como dicen, era fruta de otro canasto. Imagínense cuando Jesús curaba en sábado, cuando Jesús perdonaba los pecados, cuando Jesús resucitaba a los muertos. O sea, eran cosas que nunca se habían visto ni oído y que María lo fue viviendo constantemente, ¿verdad? Estaba en contacto con este misterio. ¿Cómo no nos invita a la contemplación, que es acercarte al misterio? Simplemente estar ahí, como que dejarte tocar por ese Dios encarnado, que no podemos ver, que no podemos comprender, que no podemos aprender, o sea, masticar, coger, ¿verdad?
solamente lo podemos contemplar. Bueno, pasemos por favor a la otra. Fíjense, María, la madre, es bienaventurada porque ha creído. Yo creo que este es un aspecto muy claro, ¿no? A partir de la encarnación, lo dice Isabel, feliz, ¿por qué? Porque has creído, porque no era fácil creer, pero bueno. Y además aquí dicen otra cosa, y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades de la infancia de Jesús y en los años de su vida oculta en Nazaret. Y aquí tocamos nuestra vida. Creer en medio de todas las pruebas y contrariedades de esta pandemia, de esta situación económica, de esta situación familiar, de esto que se nos ha venido o de este problema que hay. Creer. Yo creo que un problema de nuestro mundo es la falta de fe, no solamente porque no creen en Dios, sino porque como que no creen en nada. O sea, es la autosuficiencia de que yo soy todo y entonces no me fío de alguien más, ¿verdad? La fe, ¿cómo nos moviliza y nos da una estabilidad tan grande? Pues en este caso, porque es Dios, ¿verdad? Y fíjense cómo muchos salmos hacen referencia a Dios como mi roca, mi baluarte, mi seguro. Eso es Dios para un pueblo que vivía en el desierto, en una tierra de pura arena y que necesitaban, como nos dice el Evangelio, construir en roca, ¿verdad? Para cimentarse, para estar firmes. Imagínense una tormenta de arena donde tumba todo, pues necesitaban una roca para sentarse, para asegurarse allí. Pues esa fe de María, ahora sí que supera montañas, ¿verdad? Más que la de Abraham, dice nuestra madre, de nuestro padre. Pues ¿cómo sería la fe de María, verdad? Dice, esta bendición alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su hijo y se asoció con corazón maternal a su sacrificio. Si alguien de ustedes ha tenido la experiencia de ver morir a un hijo, pues dicen que es de los dolores más fuertes, ¿verdad? De una madre. Pues una muerte tan sin sentido y tan dolorosa como tuvo que haber sido la de Jesús, yo creo que poca cosa lo puede superar, de verdad, qué fuerte. Aquí tenemos pues estas virtudes de la confianza y del ocultamiento en María. No abundo más porque pues estamos en otro tiempo litúrgico, ¿verdad? Pero es enorme todo esto de la Virgen. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos dice Conchita? Nos puede decir muchísimas cosas, pero dice, ella al pie de la cruz vio nacer mi iglesia. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Y aceptó en San Juan a todos los sacerdotes en su corazón en lugar mío, y además a la humanidad entera como su madre. Fíjense qué textos tan densos, ¿verdad? Tan profundos, tan universales, podemos decir, y que nos muestra pues también ese aspecto del amor a los sacerdotes. Y aquí solo puse, pero es una gran virtud, la solidaridad salvífica a la que nos invita nuestra espiritualidad de la cruz y la fortaleza, ¿verdad? Como virtudes que tenemos que tener como un referente constante. Bien, pasamos a la siguiente. Y quiero tomar algunos aspectos de sus estatutos, que ya se los han de saber de memoria, pero lo quise poner aquí para resaltarlo más. Imitarán a María en su perfecta obediencia a la voluntad de Dios, será su modelo para vivir la intimidad con Jesús y colaborar en su obra de salvación. Quise ponerlo así en 3 renglones porque se me hace muy importante. Lo que pedimos también en las oraciones, ustedes recordarán, para imitar a Jesús es imitarlo en su obediencia, porque la obediencia significa escuchar la voluntad del Padre y poner en juego toda nuestra persona para realizarla. O sea, es la actitud victimal porque se ofrece, sacerdotal porque ofrece, y receptiva de la voluntad de Dios. Este aspecto de vivir la voluntad de Dios, ¿lo quiere Jesús? ¿Lo quiero yo?
lo tiene nuestra madre desde los principios de su vida espiritual. En el primer tomo de la cuenta de conciencia ya está escrito. Y María será nuestro modelo para vivir la intimidad con Jesús. Yo creo que si algo se le pide a Alianza es precisamente profundizar en su relación con Jesús. No es de tantas acciones, no es de tanto relumbrón, no es de muchas personas, es para vivir en la intimidad con ese corazón de Jesús y con ese corazón doloroso de Jesús. Pero no para quedarte ahí como que gozando nada más, sino para colaborar en su obra de salvación, como la colaboradora del Redentor que nos dice la Lumen Gentium también. Y también la Lumen Gentium cita a San Ambrosio, que nos dice que María es tipo de la Iglesia, esta característica tipológica. ¿Se recuerdan ustedes los tipos de las máquinas de escribir antiguas o de las imprentas que tenían una A? Y entonces siempre que que contacta la A con el papel, pues va a salir una A. Por eso es tipo de la Iglesia. O sea, es el modelo, es el molde. Acuérdense que lo que se dice de la Iglesia, o más bien, lo que se dice de María, se dice de la Iglesia y se dice de cada fiel cristiano. Entonces, nuestra vida tiene que ir remontando esos modelos. Ser Iglesia, ser María. Porque ser María es ser Jesús. Por eso María es tipo de la Iglesia, está en relación constante y nos pone estas tres virtudes por si nos faltaban, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. ¿Ven ustedes la relación con la obediencia? María tipo de la fe, de la caridad en la obra colaboradora de la obra de la salvación, la perfecta unión con Cristo, la intimidad con Jesús. Este es nuestro modelo de María. Ya lo dijo San Ambrosio, y San Ambrosio no conoció la alianza de amor, pero nosotros nos calcamos en esa expresión de San Ambrosio. Bien, seguimos, por favor. Un poquito la experiencia de nuestra madre. No me voy a basar en todo porque sería de verdad un tema suficientemente grande. Solo voy a tomar un ejemplo. Pero aquí cito al padre Filipón, que menciona en su libro Una vida, un mensaje, que la cuenta de conciencia nos presenta a Mane recurriendo constantemente a María en sus penas y en sus alegrías hasta el fin de sus días. Recurriendo constantemente a María. De verdad, yo creo que si hubiéramos podido hablar con nuestra madre, encontraríamos cómo se relaciona tanto con la Virgen, ¿verdad? Y que fue a la villa y que le habla a la Virgen y que le escribe libros a la Virgen y que escribe novenas y bueno, o sea, su devoción era realmente algo muy fuerte. Dice aquí, toda la vida espiritual de Conchita, toda la vida, y nos lo dice un estudioso que no era de la espiritualidad de la cruz, el padre Filipón era dominico, pero que estudió suficientemente a Concha y puede decir esta expresión, toda la vida espiritual de Conchita está envuelta en el amor a la Madre de Dios. Esta frase vale un potosí, ¿verdad? Y luego una cita de nuestra madre. Fue una devoción, esta de María, que me infundió mi buena madre en sus rodillas. A los niños se les educa 9 meses antes de que nazcan. Y mientras más pronto se les abre de Dios, más pronto van a empezar a amarlo. Entonces, bueno, para sus hijos, nietos y bisnietos, pero también para que lo hagamos oración, porque nosotros no vamos a poder tener acceso a muchas mamás o a, ¿verdad?, situaciones de bebés que están creciendo, pero sí podemos orar y pedir porque esto sea realidad. Que desde muy chicos los niños aprendan a amar a la Virgen, amar a Dios, claro, pero a vivir esta devoción mariana. Y así de coladita, hago un comercial. Ahorita la hermana Aurora, que tenía los retiros de niños aquí, pues está mandando spots, ¿verdad? Pequeños videos también por correo electrónico, no sé realmente cómo, sé que son digitales,
pero a los niños que ahorita no están pudiendo venir a retiro, ella les manda mensajitos, no sé cada cuándo, pero si alguien tiene interés en eso, pues hágamelo saber y yo se lo digo a ella para que las incluyan, ¿verdad? Porque una pequeña palabrita, ahorita que les llama tanto la atención un mensajito visto, encontrar formas, ¿verdad? Crecer en la creatividad para dar a conocer a la Santísima Virgen. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, esto lo tomé yo de la novena de la Inmaculada que está en nuestro manual de oraciones. No sé si ustedes la tengan. Tiene todo el estilo de nuestra madre, por eso la menciono. Y solo tomo la oración inicial. Ella dice, aquí venimos tus hijas de la cruz, y lo dice de corrido, a cantar tus glorias, a considerar tus virtudes y a pedirte gracias para imitarlas. Pero yo las quiero tomar parte por parte. Esto de cantar la gloria de María. Hay muchos poetas, hasta un canto lo dice, ¿verdad? El mármol, el color, la música, la luz, todo esto habla de la Virgen. Quieren ensalzar a María y todo nuestro amor a María, pues se vale, porque queremos, al cantar las glorias de María, cantamos las glorias de Dios, del Padre, que la honró siendo una criatura tan especial. Entonces, no temamos cantar las glorias de María. Ahorita yo sé que las matachinas no pueden ir a bailarle a la Virgen, ¿verdad? Pero lo han hecho y lo hacen con todo su amor. El rezo del rosario, un canto a la Virgen, en fin, tantas cosas, ¿verdad? No pongo ejemplos tampoco porque, bueno, pues ya cada quien tendrá su forma y su manera, pero no dejen de honrar a la Virgen y de mencionarla siempre que puedan. Otro aspecto muy concreto, considerar tus virtudes. O sea, estudiarlas, buscarlas, repasarlas. Por eso ahorita se las resalté, ¿verdad? O sea, ir viendo en cada aspecto del Evangelio, donde ella sale, en cada fiesta de la Virgen, en cada momento en que la celebramos. Ahorita la Virgen del Roble, aquí para las regiomontanas. Bueno, pues, ¿qué nos dice la Virgen? Que quiere estar con sus hijos, que siempre está presente, en fin, lo que tú quieras. O sea, trabajar, que nuestra mente esté ocupada, fíjense, no en nuestros achaques, no en nuestros problemas, no en nuestras broncas. Qué bonito poder estar considerando las virtudes de la Virgen. No les digo que va a ser lo único, pero a la Virgen darle su espacio en su momento de oración y repasar sus virtudes. Pero no se queda allí. El tercer punto es pedirte gracia para imitarlas. No he vuelto a encontrar yo este texto, es de nuestro Padre, donde dice, por ejemplo, humilde como Jesús, sencillo como María, puro como Jesús, entregado como María. Pero es una lista que él hace, ¿verdad? Así, resaltando su imitación de Jesús y ir con María. Lo que sí dice nuestra Madre es que, bueno, ella lo dice así, dar un paso con Jesús y el siguiente darlo con María. Yo creo que esto mentalmente, o sea, físicamente más bien, sería muy complicado, ¿verdad? Ir en un pasillo, ir caminando y decir un paso con Jesús, un paso con María. Pues a lo mejor se nos hace difícil, pero yo creo que el corazón sí lo puede vivir, ¿verdad? O sea, es imitando a María. Acuérdense que hacernos Maríaforme es hacernos Cristiforme. ¿Seguimos, por favor? También dice la oración, nuestra misión es. Y quiero resaltar esto. Acuérdense el momento en que allí en la capilla de las madres, ay, me acuerdo hasta dónde está, en San Luis Potosí, cuando ella estaba haciendo sus ejercicios, escucha en esos primeros ejercicios del Padre Plancarte a donde fue, en la capilla de Mater, que le dicen, tu misión es salvar almas. Ella dice que no lo pudo entender en ese momento más que para los más cercanos, pero se resalta el sentido de su vida, la misión de su vida. ¿Para qué estás en este mundo? Bueno, aquí nuestra madre, como que retomando
nuestra vocación en Alianza de Amor, dice, a ver, nuestra misión es. De manera que de esos 2 puntos tenía que haberlos puesto de este tamaño, ¿verdad? Y grandotes para captar cuál es nuestra misión. Y ella lo pone en 2 puntitos. Ofrecernos con Jesús en expiación por tantos crímenes. Díganme ustedes si esto no es actual. Ahora sabemos, bueno, no solo que el crimen organizado hace cosas tan duras, ¿verdad? Que los gobiernos, que la economía a nivel político mundial toman medidas tan drásticas con los pueblos marginados, los niños soldados a edades tan chicas, las mujeres violadas, los cristianos perseguidos. Bueno, tantas cosas. Apenas nos pidieron oraciones por un muchacho de 16 años desaparecido. O sea, tantas cosas que sabemos. Como que la expiación de repente se nos borró de nuestro lenguaje ordinario, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó esta situación. Como que se hablaba más de alabar, de interceder, y va la oración de alabanza, y pues todo muy bien, ¿verdad? A nosotros se nos hace mucha hincapié en la oración de expiación en línea de consuelo. Pero no quedarse ahí. El segundo punto, fíjense qué bien, es en acción de gracias por tantos beneficios, y agrega a nuestra madre, no agradecidos. Tantos beneficios no agradecidos. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor nosotros sí le damos gracias a Dios. Hay otras que ni cuenta nos damos. Le dice el Señor a nuestra madre, quiero que a cada favor que yo te haga, me des gracias. Así como le imprime tanto el espíritu de expiación, le dice mucho más del de gratitud. El oasis tiene que brillar por su gratitud a mis beneficios. Y oasis son ustedes también. Entonces, tenemos que desbordar en gratitud. Yo no sé si ustedes sepan, pero cada casa de la cruz nos hemos repartido los días de la semana. De manera que de día y de noche, en cada casa de la cruz, alguien está dando gracias constantemente. Y dentro de la familia de la cruz hay una congregación que su carisma es expresamente dar gracias. O sea, de verdad, multiplicar nuestra acción de gracias al Señor. Y además, por los beneficios no agradecidos, que yo creo que son los más. Bueno, seguimos por favor con la siguiente. Y termina con esta petición a la Virgen. Concédenos, Madre, envolver como tú a Jesús en una atmósfera de pureza y dolor. Yo creo que ustedes conocen este texto donde le pide María, nuestra Madre, a la Virgen. Madre mía, dime tú cómo se ama a Jesús. Dime cómo se le besa, cómo se le consuela, qué es lo que más desea, con qué cariño se le rodea. Pues por eso dice aquí, ¿cómo envolver a tu Jesús como tú en una atmósfera de pureza y dolor? Aquí está la muralla de la alianza, ¿verdad? Pero en toda su plenitud, con María. Esa muralla que defiende el corazón de Jesús es María. Y nosotros nos metemos con ella en esa muralla para defender a Jesús en una atmósfera de pureza y dolor. Dolor porque nos duele que Jesús sea lastimado. Bueno, sabiendo ser víctimas consumadas en honor suyo y por puro amor. Fíjense, recuerden que víctima es el que se ofrece, no el que es degollado, o que lo asesinan como mártir. Allí tuvimos los mártires de la cristiada. A lo mejor llegaríamos a eso. Y qué bueno que tuviéramos fortaleza para morir por nuestra fe. Pero ahorita se nos pide el morir día a día. El morir, a lo mejor, a no querer quedar mal ante las críticas porque nos tomen como gentes muy piadosas. Al persignarnos al pasar por enfrente de una iglesia. Al demostrar nuestra fe llevando nuestra medalla de alianza. A lo mejor nos queremos colgar todas las cosas que quieran, cuélguense su medalla de alianza. Este es su distintivo, yo soy de Jesús, aquí y en China y donde sea. En vacaciones, también en vacaciones. Divirtiéndome y yendo al cine, pues también, porque en todas las partes soy víctima, soy alguien que se ha entregado por amor a Jesús. Consumado quiere decir realizado, ¿verdad? Pero por puro amor. Si nuestra madre tomaba tantas disciplinas, yo no les digo que ustedes lo hagan,
pero era por amor. Hay que leerla un poquito y entender que era el amor el que la llevaba a eso. Y luego dice, en bien de otros hasta la muerte. Así como de pasadita, ¿verdad? Pero ella sabe que aquí está la solidaridad salvífica. O sea, estar siempre, vivir esa vida proactiva, ¿no? Que se llama de Jesús, en pro de los demás hasta la muerte, tranquilamente, en el ocultamiento, en la sencillez, en lo cotidiano, sin hacer alardes. Ay, fíjate que estoy entregando la vida. No, no, no. Yo creo que las mamás lo hacen diario en barrer, en recoger la ropa, en ir al súper. Así lo hacemos, en lo más ordinario. Bueno, pues así, hasta la muerte, mis queridas hermanas de la Alianza. Sigamos, por favor. Bien, volvemos a la Marialis Cultus porque se me hace que aquí como que redondeamos, ¿verdad? Como que cerramos este aspecto. Y fíjense cómo termina. Los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Cada frase es importante, ¿verdad? Un grande amor. Inefable quiere decir que no se puede decir. O sea, era tan grande, es tan nos sobrepasa, que no lo podemos describir, no lo podemos atrapar. Pues ese es el amor de María. ¿Cómo sería el amor de María? Vaya usted a saber. Pero nos sentimos animados a tomar ese modelo para estar vigilantes en la oración, sus estatutos hablan de la intimidad con Jesús, jubilosos en la alabanza, gloriándonos en la Virgen María, ¿verdad? Para salir al encuentro del Salvador que viene, ¿cómo viene o dónde viene? En nuestro mundo, en nuestra colonia, en nuestro centro, en nuestra pequeña comunidad, en nuestra familia, en nuestra persona. Viene aquí, no viene, pues no sé, allá en el éter, ¿verdad? Encarnar quiere decir entrar en las realidades concretas donde yo estoy viviendo y donde me estoy dando de topes. Ahí llega el Salvador. ¿Pasamos? Quiero terminar tomando el icono del corazón de María, que es el nombre de su centro, con esta frase de nuestra madre: María es la mejor maestra de la vida espiritual. Porque fíjense, yo no sé cómo habrá sido su relación con sus maestros o si tuvieron un maestro particularmente querido. Si ustedes recuerdan algún maestro que les caía bien, que fue cercano, que fue buena gente, seguro que su materia nos entró, o sea, nos gustó, ¿verdad? Yo recuerdo ahora a mi miss de educación, ¿cómo se llama? Artística, ¿no? Y entonces la historia del arte me encantó y yo toda la vida ando viendo cosas, construcciones hermosas porque me gustó muchísimo su materia. Entonces, ¿qué tipo de maestra es María? Pues María es una maestra excelente. Más bien tendremos que preguntarnos qué tipo de discípulo soy yo, porque el discípulo, la discípula, es la que está a los pies del maestro escuchándole, como María, ¿no? La de Betania. Bien, pero la escucha, se fija en ella, aprende. Si ustedes han querido aprender a tejer, pues tenían que ver cómo. Fíjate bien, mira, y el lacito le haces aquí y no sé qué. Y después hacerlo. Porque nadie aprende a nadar más que nadando. Entonces, para caminar en la vida espiritual, fíjense cómo le hizo María. Preguntémosle, María, ¿tú qué harías aquí? María, ¿qué hago en estas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo irme encaminando en este aspecto, en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Bien, les voy a presentar en la última diapositiva, a ver si pasamos a ella, gracias, una oración. Ahorita no, sin micrófonos, nada más váyanla repitiendo si quieren en su interior, ¿verdad? Una oración que nos ayude y que acompañe en estos momentos. María, llena de gracia, acompaña a la iglesia peregrina y al mundo entero
infundiendo nuevas razones de esperanza gozosa. Porque se cumple el tiempo de salvación pensado por el Padre desde todos los siglos. Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios por quien se vive, sé tú nuestro modelo para hacer vida el espíritu del Adviento y abrirnos a la acción del Espíritu Santo para acoger a Jesucristo con corazón de pobre. Que vigilantes en la oración, jubilosos en la alabanza y activas en la espera, salgamos al encuentro del Salvador que viene, siendo testigos y actores cotidianos en la llegada del reino. Amén. Bueno, creo que es la última diapositiva, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, hermana, era la última. Ahí. Gracias, muchas gracias, Gabio, quien me las estuvo pasando. Yo quisiera unos minutitos de silencio como para retomar esto, para encontrar preguntas, comentarios, etcétera. Pero hagamos un momentito de silencio. ¿Les parece? ¿Te parece, Betty? Bueno, entonces, un momentito.